El martillo neumático rugía contra el concreto viejo, mientras el cabo primero Miguel Herrera supervisaba la demolición del muro norte del cuartel. La base militar de Tolameda se preparaba para una renovación completa, después de más de 3 décadas, sin reformas. Mayo res, el aire matutino de marzo, traía el aroma húmedo de la sabana de Bogotá, mezclado con el polvo del cemento pulverizado. ¡Párense ahí!, gritó Miguel, levantando la mano derecha mientras entrecerría los ojos bajo su gorra militar. Hay algo raro en esa pared. Los soldados detuvieron las máquinas. En el silencio repentino, solo se escuchaba el canto de las mirlas y el murmullo distante del río Sumapaz. Miguel se acercó al muro medio derribado, donde una sección del concreto había caído revelando una cavidad oculta entre las 2 capas de la pared. «Sargento Morales, venga acá», llamó Miguel, sin quitar la vista de lo que había descubierto. El sargento primero Carlos Morales, un hombre de 52 años con bigote gris y la piel curtida por el sol de Tolima, se aproximó con pasos lentos pero firmes. Había servido en esa base durante los últimos 20 años y conocía cada rincón como la palma de su mano. «¿Qué pasa, cabo?», preguntó Morales, limpiándose las manos sudorosas en el uniforme camuflado. Miguel señaló hacia la cavidad. Allí, protegida por una bolsa de plástico amarillenta, pero aún sellada, se encontraba una fotografía militar en blanco y negro. La imagen mostraba a un joven soldado de no más de 19 años, con el uniforme reglamentario de principios de los 90. Sus ojos oscuros miraban directamente a la cámara con una mezcla de determinación y vulnerabilidad típica de los reclutas. «Dios mío», murmuró Morales, tomando cuidadosamente la bolsa plástica. «Este uniforme es de hace más de 30 años. En la parte posterior de la fotografía, escritas con tinta azul, ya desvanecida, se leían unas palabras que helaron la sangre de ambos militares al soldado raso, Andrés Felipe Vargas Mejía. Si encuentran esto, busquen la verdad. No fue un accidente». 15 de agosto de 1991, a Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El nombre le resultaba vagamente familiar, como un eco lejano de conversaciones escuchadas a medias en los pasillos de la base. «Sargento, ¿usted conoce este nombre?», preguntó Miguel, notando cómo el rostro de Morales había palidecido considerablemente. Morales guardó silencio por un momento, sus ojos perdidos en algún punto del horizonte, donde las montañas de la cordillera oriental se difuminaban en la bruma matutina. «Andrés Vargas», repitió lentamente, como si pronunciar el nombre le causara dolor físico. «Claro que lo conozco. Todos los que estábamos aquí en esa época lo conocemos. Fue el soldado que desapareció durante una patrulla de rutina en agosto del 91. Los otros soldados se habían acercado formando un semicírculo, sus rostros reflejando curiosidad y respeto por la solemnidad del momento. El soldado profesional Jennifer Castaño, una joven de 25 años originaria de Medellín, fue la primera en romper el silencio. «Desapareció». «¿Cómo así, mi sargento?», preguntó con el acento paisa que todavía conservaba después de 4 años de servicio. Morales suspiró profundamente, guardando la fotografía en el bolsillo superior de su camisa. «Era una época muy complicada, soldado Castaño. Colombia estaba en guerra contra los carteles, los grupos guerrilleros controlaban amplias zonas rurales, y nosotros, los militares, estábamos en el medio de todo eso. Andrés era un muchacho de Fusagasugá. Había llegado a prestar el servicio militar obligatorio, como todos ustedes. El viento sopló más fuerte, levantando remolinos de polvo que obligaron a los soldados a entrecerrar los ojos. «Aló», el sonido de los helicópteros U-60 Black Hawk, aterrizando en la pista, recordaba que la base seguía siendo uno de los centros neurálgicos del Ejército Nacional, y que «Paso, Colonel», insistió el soldado Ramírez, un joven de 18 años, que apenas llevaba 3 meses en el servicio. «Officialman, se perdió durante una patrulla nocturna en las montañas cercanas a Iconanzo. Su cuerpo nunca apareció. Se presumió que había desertado o que lo habían capturado los guerrilleros», explicó Morales, pero algo en su tono sugería que había más en la historia. Pero su familia nunca se tragó esa versión. Su madre, doña Elena, vino aquí cada mes durante casi 10 años exigiendo respuestas. Miguel observó nuevamente la fotografía a través del plástico. El joven Andrés tenía una sonrisa tímida pero sincera, y algo en sus ojos transmitía honestidad y lealtad. No parecía el tipo de persona que desertaría. «Sargento, si él escondió esta foto aquí, con ese mensaje», comenzó Miguel,
pero Morales lo interrumpió con un gesto de la mano. No saquen conclusiones precipitadas, soldado. Han pasado más de 30 años. La gente recuerda las cosas de manera diferente, especialmente en tiempos de guerra. Pero Jennifer Castaño, que había estudiado Derecho antes de ingresar al ejército, no estaba dispuesta a dejar pasar el asunto tan fácilmente. Con todo respeto, mi sargento, pero si un soldado se tomó la molestia de esconder una fotografía con un mensaje así, es porque sabía algo. Y si dice que no fue un accidente, soldado Castaco, la interrumpió Morales con voz firme, estas son especulaciones peligrosas. El caso se cerró hace décadas. El ambiente se tensó. Los soldados intercambiaron miradas, sintiendo la incomodidad de su superior. Era evidente que el tema tocaba fibras sensibles, posiblemente relacionadas con eventos que preferían mantener enterrados. Miguel decidió tomar la iniciativa. Como cabo primero, tenía la responsabilidad de reportar el hallazgo, pero también sentía una obligación moral hacia la memoria del soldado desaparecido. Sargento, con el debido respeto, creo que debemos reportar esto al comandante del batallón. Independientemente de lo que pasó hace 30 años, este hallazgo podría ser importante para la familia de Andrés Vargas. Morales lo miró fijamente durante varios segundos. En sus ojos, Miguel pudo ver un conflicto interno, como si estuviera debatiendo entre el deber militar y algún peso que había cargado durante décadas. Está bien, cabo Herrera, pero esto se maneja con discreción total. Nadie habla de esto fuera de los presentes hasta que tengamos instrucciones claras del comando. Mientras los soldados asentían en silencio, una figura observaba la escena desde una ventana del segundo piso del edificio administrativo. El teniente coronel Eduardo Santamaría, comandante del batallón, había estado siguiendo la demolición a través de binoculares cuando notó la conmoción alrededor del muro. Ahora, viendo el lenguaje corporal de los soldados y la forma protectora en que Morales guardaba algo en su bolsillo, supo instintivamente que habían encontrado algo relacionado con el pasado de la base. Santamaría era un hombre meticuloso que había ascendido en las filas militares, gracias a su capacidad para anticipar problemas y resolverlos antes de que se convirtieran en crisis. También había estado destinado en Tolemaida en 1991, aunque como teniente recién graduado de la Escuela Militar de Cadetes. Recordaba vagamente el caso de Andrés Vargas, pero sobre todo recordaba las órdenes estrictas de no discutir el tema con nadie. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó una extensión interna. Mayor Delgado, necesito que venga a mi oficina inmediatamente y traiga el archivo de casos cerrados de 1991. Al otro lado de la línea, el mayo R. Luis Delgado, jefe de inteligencia del batallón, sintió un nudo en el estómago. Había esperado durante años que este momento nunca llegara, pero siempre supo que los secretos enterrados tienen una manera peculiar de resurgir. Mientras tanto, en el patio de la base, Miguel Herrera no podía quitarse de la mente la imagen de los ojos de Andrés Vargas. Había algo en esa fotografía que lo perturbaba profundamente, una sensación de injusticia que demandaba acción. Sin saberlo, acababa de desenterrar no solo una fotografía, sino toda una cadena de eventos que habían permanecido ocultos durante más de 3 décadas. El sol de marzo comenzaba a calentar intensamente la sabana, pero Miguel sintió un frío extraño recorrer su cuerpo mientras pensaba en las palabras escritas en la parte posterior de la fotografía en sí. Encuentran esto. Busquen la verdad a la lluvia. Golpeaba insistentemente el techo de zinc del barracón, mientras los soldados rasos se preparaban para la patrulla nocturna. El verano de 1991 había sido particularmente lluvioso en Tolima, convirtiendo los caminos rurales en lodazales traicioneros que complicaban las operaciones militares. Andrés Felipe Vargas Mejía ajustó las correas de su mochila por tercera vez, un hábito nervioso que había desarrollado desde su llegada a la base 3 meses atrás. A sus 19 años, el muchacho de Fusagasugá conservaba esa mezcla de inocencia y determinación que caracterizaba a los reclutas rurales. Su familia había trabajado toda la vida en fincas cafeteras, y él había visto en el servicio militar obligatorio una oportunidad de servir a su país y quizás encontrar un futuro mejor. Vargas, deje de jugar con esa mochila y atienda, gruñó el cabo segundo Ramiro Solís, un veterano de 28 años que había participado en múltiples operaciones contra la guerrilla. Esta noche vamos a patrullar el sector de Icononso. Inteligencia reporta movimiento de subversivos en la zona. Andrés asintió, pero algo en el ambiente le generaba inquietud. Durante las últimas semanas,
había notado conversaciones susurradas entre algunos oficiales, reuniones nocturnas en las oficinas administrativas, y una tensión general que iba más allá de las operaciones normales contra los grupos armados ilegales. El soldado raso Javier Medina, su compañero de litera y mejor amigo en la base, se acercó mientras terminaba de limpiar su fusil Golío. «Parcero, ¿usted también se siente raro con esta misión?», susurró Javier, originario de Ibagué y con apenas 2 meses más de experiencia que Andrés. «Normalmente, no hacemos patrullas nocturnas en esa zona sin apoyo aéreo». Andrés miró alrededor del barracón. Los otros soldados parecían concentrados en sus preparativos, pero él había aprendido a leer el lenguaje corporal de sus compañeros. Todos estaban más tensos de lo usual. No sé, hermano. Pero el cabo Solís parece saber lo que hace, respondió Andrés, aunque su voz no sonaba del todo convincente. En ese momento, el teniente Jorge Aristizábal entró al barracón. Era un oficial joven, de apenas 24 años, graduado recientemente de la escuela militar. Su origen bogotano y educación universitaria lo diferenciaban de la mayoría de soldados rasos, pero había ganado respeto por su trato justo y su valentía en combate. «Soldados, reunión en 5 minutos en el patio central», anunció Aristizábal. «El mayo R. Hernández quiere darles las instrucciones finales». Mientras los soldados salían del barracón, Andrés notó que el teniente lo observaba con particular atención. Era una mirada extraña, casi protectora, como si quisiera decirle algo pero no pudiera hacerlo. El patio central de la base estaba iluminado por reflectores que creaban sombras dramáticas entre los edificios. El mayo R. Hernández, comandante del batallón, esperaba junto a varios oficiales que Andrés no reconocía. Vestían uniformes sin insignias de identificación, lo cual era inusual para una reunión rutinaria. «Soldados», comenzó el mayo R. Hernández con voz grave, «la misión de esta noche es de máxima importancia para la seguridad nacional. Van a patrullar un sector donde hemos detectado actividad insurgente significativa. Es posible que encuentren campamentos depósitos de armas o incluso líderes guerrilleros». Uno de los oficiales desconocidos, un hombre corpulento de unos 40 años con cicatrices en las manos, se adelantó. «Soldados, mi nombre es Capitán Moreno. Represento a una unidad especial de inteligencia. Es importante que entiendan que todo lo que vean o hagan esta noche está bajo estricto secreto militar. Cualquier información que obtengan debe ser reportada únicamente a través de los canales apropiados». Andrés intercambió una mirada rápida con Javier. Ambos habían escuchado rumores sobre unidades especiales que operaban fuera de los protocolos normales, pero nunca habían estado involucrados directamente con ella. El capitán Moreno continuó. «La zona que van a patrullar ha sido infiltrada por elementos subversivos que están coordinando ataques contra la infraestructura civil. Pueden encontrar resistencia armada. Las reglas de enfrentamiento son claras al neutralizar cualquier amenaza a la seguridad de la patrulla y la población civil». Mientras recibían las coordenadas y los mapas de la zona, Andrés notó algo extraño en el comportamiento del teniente Aristizábal. El oficial joven parecía incómodo. Sus ojos evitaban el contacto directo con los soldados y sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba el equipo de comunicaciones. «Teniente», se dirigió discretamente a Andrés, «¿hay algo especial que debamos saber sobre esta misión?». Aristizábal lo miró fijamente durante varios segundos antes de responder. «Soldado Vagaus, manténgase cerca de su radio en todo momento, y si algo no se ve bien, reporte inmediatamente, ¿entendido?». «Sí, mi teniente, pero ¿a qué se refiere con que algo no se vea bien?». El teniente miró nerviosamente hacia donde estaban reunidos los oficiales de inteligencia antes de responder en voz muy baja. «Andrés, usted es un muchacho decente. Su familia debe estar orgullosa de usted tan solo. Mantenga los ojos abiertos y confíe en su instinto». Era la primera vez que el teniente lo llamaba por su nombre de pila, y eso intensificó la sensación de que algo no estaba bien. A las 11 de la noche, la patrulla salió de la base en 2 vehículos Toyota Land Cruiser. Andrés iba en el segundo vehículo junto con Javier el cabo Solís y 2 soldados más experimentados, Amperes y Montoya. El teniente Aristizábal comandaba el primer vehículo con el resto del escuadrón. El trayecto hacia Icononso fue tenso y silencioso. La lluvia había parado, pero el aire nocturno estaba cargado de humedad y la neblina limitaba la visibilidad. Los faros de los vehículos cortaban la oscuridad revelando trozos de carretera destrozada por el invierno y el conflicto armado. Después de 40 minutos de viaje,
llegaron a un punto donde debían continuar a pie. El cabo Solís organizó la formación en Aristizábal al frente con su grupo, seguido por el grupo de Solís a 50 metros de distancia. Mantengan comunicación constante y no se separen del grupo bajo ninguna circunstancia, ordenó Solís mientras revisaba su equipo de visión nocturna. La caminata nocturna por las montañas de Ayconanzo fue agotadora. El terreno irregular, combinado con la humedad y la tensión constante, puso a prueba la resistencia física y mental de los soldados. Después de 2 horas de marcha, llegaron a una elevación desde donde podían observar un valle amplio, con algunas construcciones rurales dispersas. Aristizábal ordenó un alto y estableció comunicación por radio. Base, aquí Águila 1NE, hemos llegado al punto de observación. Procedemos a reconocimiento del área. La respuesta llegó inmediatamente, pero no de la base de Tolemaida. Águila 1. Aquí control especial. Procedan al punto Bravo según instrucciones previas. Mantengan silencio de radio hasta nueva orden. Andrés frunció el ceño. Control Special no era una denominación que hubiera escuchado antes, y las comunicaciones siempre debían pasar por la base principal. El teniente Aristizábal parecía confundido también. Se acercó al cabo Solís, y ambos mantuvieron una conversación susurrada durante varios minutos. Andrés pudo captar fragmentos. No estaba en el plan original. Órdenes directas del comando. Algo no cuadra. Finalmente, Aristizábal regresó y dio la orden de avanzar hacia el punto Bravo, que según el mapa, estaba a 1 kilómetro al norte de su posición actual. Mientras descendían hacia el valle, Javier se acercó a Andrés. Parcero, esto no me gusta nada. ¿Usted vio la cara del teniente cuando recibió esa orden por radio? Sí. Hermano Ana, algo raro está pasando. Pero nosotros somos soldados rasos. ¿Qué podemos hacer? Pues mantenernos vivos. Ojalá, respondió Javier con una sonrisa forzada que no logró disimular su nerviosismo. Al llegar al punto Bravo, encontraron una casa campesina abandonada rodeada por cultivos de café descuidados. La estructura era típica de la región, un paredes y barequi techo de teja de barro, y un corredor amplio que rodeaba la construcción. Aristizábal ordenó un reconocimiento perimetral mientras él establecía comunicaciones. Fue entonces cuando Andrés hizo un descubrimiento inquietante. En la parte posterior de la casa, parcialmente ocultas por la maleza, había varias tumbas recientes. La tierra removida y la falta de vegetación indicaban que habían sido cavadas en las últimas semanas. Cabo Solís llamó a Andrés en voz baja. Venga a ver esto. Solís se acercó, y al ver las tumbas, su expresión cambió dramáticamente. Pasó de la tensión profesional a algo parecido al miedo. Soldado Vargas, usted no vio nada aquí. Entendido. Pero cabo, estas tumbas, no vio nada, repitió Solís con voz áspera. ¿Y si sabe lo que le conviene? Va a olvidar que estuvimos en este lugar. En ese momento, se escucharon voces acercándose por el sendero que llevaba a la casa. No eran voces de guerrilleros o campesinos. Eran voces de hombres que hablaban con la disciplina y el tono de militares entrenados. Aristizábal hizo señas para que todos se ocultaran, pero algo en su expresión sugería que no estaba sorprendido por la llegada de esas personas. 3 hombres vestidos de civil pero con porte militar se acercaron a la casa. Andrés pudo escuchar parte de su conversación. Los últimos 3 están enterrados aquí atrás. El Mayo R dice que hay que limpiar completamente la zona. No puede quedar ningún testigo de la Operación Phoenix. Andrés sintió que la sangre se le helaba en las venas. Operación Phoenix no era un término que conociera, pero el contexto sugería algo siniestro, y la mención de testigos que debían ser eliminados lo llenó de terror. Miró a Javier, quien también había escuchado la conversación. Su amigo estaba pálido y tenía los ojos muy abiertos, claramente asustado. Fue entonces cuando Andrés tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos esa noche. Síguelo Cement. Sacó su cámara personal, una pequeña Kodak que su madre le había regalado antes de partir al servicio militar, y comenzó a fotografiar las tumbas y a los hombres que conversaban cerca de la casa. No sabía exactamente qué estaba documentando, pero su instinto le decía que estaba siendo testigo de algo que debía ser registrado. El destino de Andrés Felipe Vargas Mejía se selló en ese momento, con el clic silencioso de una cámara en la oscuridad de las montañas de Ayconanzo. El teniente coronel Eduardo Santamaría estudió la fotografía bajo la luz de su lámpara de escritorio, mientras el Mayo R. Luis Delgado permanecía de pie, frente a su escritorio, visiblemente incómodo. El archivo de casos cerrados de 1991
yacía abierto entre ambos, mostrando páginas amarillentas, con sellos oficiales y firmas, que habían intentado cerrar para siempre el capítulo de Andrés Vargas. Mayor Delgado, comenzó Santamaría sin levantar la vista de la fotografía. Quiero que me explique exactamente qué recuerda del caso Vargas, y no me venga con la versión oficial. Necesito saber qué pasó realmente. Delgado se ajustó el cuello de la camisa, sintiendo gotas de sudor formándose en su frente, a pesar del aire acondicionado de la oficina. Señor, yo era apenas un subteniente en 1991, a mi conocimiento del caso es limitado. Mayor, lo interrumpió Santamaría con voz firme. Usted estuvo asignado a inteligencia desde que llegó a esta base. No, misa. Si aparece una fotografía escondida en una pared con un mensaje que habla de buscar la verdad, es porque alguien sabía algo que nosotros necesitamos entender ahora. El silencio se extendió entre ambos hombres. Por la ventana se veía el patio donde Miguel Herrera y su escuadrón habían suspendido la demolición, esperando instrucciones sobre cómo proceder. Finalmente, Delgado suspiró y se sentó en la silla frente al escritorio de su comandante. Señor, lo que voy a contarle está bajo el más estricto secreto militar desde hace 33 años. Si hablo ahora, es porque creo que es hora de que alguien con autoridad real conozca la verdad. Santamaría asintió, preparándose para escuchar algo que claramente había pesado en la conciencia de su oficial de inteligencia durante décadas. Flashback, agosto 15, 1991-0 las 2:30. La patrulla había permanecido oculta durante casi una hora, observando la casa campesina abandonada, cuando llegó el momento que cambiaría todo. Los 3 hombres vestidos de civil se reunieron con el teniente Aristizábal en el corredor de la casa, y Andrés Vargas pudo escuchar claramente su conversación desde su posición de observación. Teniente, la operación Phoenix está en su fase final, dijo uno de los hombres, que parecía ser el líder del grupo. Los últimos testigos de las operaciones de limpieza han sido neutralizados y están enterrados aquí. Aristizábal parecía profundamente perturbado por lo que estaba escuchando. Coronel Vázquez, con todo respeto, yo creía que mi patrulla estaba aquí para operaciones contra la guerrilla, no sabía nada de esto, señaló hacia las tumbas recientes. Teniente, usted está aquí porque necesitamos oficiales jóvenes que entiendan la nueva realidad de Colombia. Los métodos tradicionales no están funcionando contra la subversión. A veces hay que tomar medidas extraordinarias. Andrés sintió náuseas al comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Las medidas extraordinarias implicaban asesinatos extrajudiciales, y las tumbas en la parte posterior de la casa contenían víctimas civiles, presentadas oficialmente como bajas en combate. Siguió fotografiando discretamente, cambiando de posición para obtener mejores ángulos. Su entrenamiento militar le había enseñado la importancia de la documentación, pero nunca había imaginado que la utilizaría para registrar crímenes cometidos por sus propios superiores. ¿Y qué se supone que debo reportar sobre esta patrulla?, preguntó Aristizábal, que encontraron un campamento guerrillero abandonado. Nada más en sus soldados fueron testigos de un reconocimiento rutinario en territorio recuperado. Fue entonces cuando el cabo Solís, que había estado observando a sus hombres, notó que Andrés estaba tomando fotografías. Soldado Vargas, gritó Solís. ¿Qué carajo está haciendo? El grito alertó a todos los presentes. Los hombres vestidos de civil inmediatamente sacaron sus armas, y Aristizábal palideció al darse cuenta de que la situación se había salido de control. Andrés se levantó lentamente con las manos en alto, pero mantuvo la cámara firmemente asida. Cabo, solo estaba documentando la patrulla como nos enseñaron en entrenamiento. El coronel Vázquez se acercó con expresión amenazante. Soldado, entrégueme esa cámara inmediatamente. Señor, esta es mi cámara personal. Mi familia me la regaló. La cámara, soldado. Ahora, Andrés miró alrededor buscando apoyo en sus compañeros, pero todos estaban claramente aterrorizados por el desarrollo de los eventos. Incluso Javier, su mejor amigo, evitaba el contacto visual. No puedo, señor, las fotografías que tomé. Creo que ustedes están cometiendo crímenes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vázquez y sus hombres intercambiaron miradas, y Andrés supo inmediatamente que había firmado su sentencia de muerte. Teniente Aristizábal, dijo Vázquez con voz fría, parece que tiene un problema de disciplina en su unidad. Aristizábal estaba visiblemente temblando. Soldado Vargas, por favor, entregue la cámara. Podemos resolver esto sin complicaciones. Pero Andrés,
A pesar de su juventud e inexperiencia, había crecido en una familia campesina que le había enseñado valores sólidos sobre el bien y el mal. Sabía que lo que había presenciado era profundamente injusto. Mi teniente, usted sabe que esto está mal, esas tumbas, esas personas. Vázquez hizo una seña sutil a uno de sus hombres, quien comenzó a rodear la posición de Andrés. Soldado, última oportunidad. La cámara. En un acto de desesperación y valentía, Andrés arrancó el rollo de película de la cámara y se lo metió en el bolsillo interno de su uniforme. Pueden quedarse con la cámara, pero las fotografías van conmigo. Lo que sucedió después fue rápido y brutal. El hombre que había estado rodeando a Andrés lo golpeó por detrás con la culata de su rifle. Andrés cayó al suelo, pero mantuvo el rollo de película protegido. Regístrenlo, ordenó Vázquez. Mientras lo registraban, Andrés logró hacer contacto visual con el teniente Aristizábal. Mi teniente, mi familia. Díganles la verdad. Aristizábal cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada del joven soldado que había confiado en él. Encontraron el rollo de película y lo destruyeron inmediatamente. Pero no sabían que Andrés había logrado tomar algunas fotografías con un rollo adicional que mantenía oculto en otra parte de su equipo. Presente, oficina del teniente coronel Santamaría, mayor Delgado, interrumpió Santamaría. ¿Está usted diciéndome que Andrés Vargas fue asesinado por documentar ejecuciones extrajudiciales? Delgado asintió gravemente. Señor, la Operación Phoenix fue una iniciativa de inteligencia militar diseñada para eliminar supuestos colaboradores de la guerrilla sin debido proceso. Operaba fuera de los canales oficiales y estaba dirigida por oficiales que creían que los métodos convencionales eran insuficientes para ganar la guerra. Santamaría se recostó en su silla, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Y qué pasó exactamente con Andrés esa noche? Lo llevaron a otro lugar. Officialmente, se reportó como desaparecido durante la patrulla. Se sugirió que había desertado o que la guerrilla lo había capturado. Pero la verdad es que Delgado se detuvo, claramente luchando con el peso de sus palabras. Mayor, necesito que termine esa frase. Lo ejecutaron, señor, y enterraron su cuerpo en algún lugar de las montañas, pero antes de morir logró esconder esa fotografía y algunas otras evidencias. El teniente Aristizábal me contó años después que Andrés había conseguido tomar algunas fotos adicionales con un segundo rollo que llevaba en su equipo personal. El intercomunicador del escritorio sonó, interrumpiendo la conversación. Señor, el cabo Herrera solicita permiso para hablar con usted. Dice que encontró algo más en el muro. Santamaría miró a Delgado antes de responder. Que suba inmediatamente. Minutos después, Miguel Herrera entró a la oficina cargando una pequeña caja metálica oxidada. Mi coronel, cuando seguimos examinando la cavidad donde encontramos la fotografía, descubrimos esto. Estaba envuelto en plástico como la foto. Santamaría tomó la caja y la abrió cuidadosamente. Dentro había 5 fotografías adicionales en blanco y negro, un papel doblado con escritura a mano y lo que parecía ser una pequeña placa de identificación militar. Las fotografías mostraban claramente las tumbas detrás de la casa campesina, los hombres vestidos de civil reunidos con oficiales militares, y en una de ellas se podía ver parcialmente el rostro del coronel Vázquez. El papel contenía un mensaje escrito con la misma letra que la fotografía original. Así, ¿están leyendo esto? Significa que no sobreviví para contar la verdad. Mi nombre es Andrés Felipe Vargas Mejía, soldado raso del batallón de infantería NOM 27, el 15 de agosto de 1991. Fui testigo de crímenes cometidos por oficiales del Ejército Nacional en las montañas de Ayconanzo. Vi tumbas de civiles asesinados y escuché confesar estos crímenes. Cuando traté de documentar lo que vi, me amenazaron de muerte. Si algo me pasa, busquen al teniente Aristizábal. Él sabe la verdad, pero tiene miedo. La operación se llama Phoenix. Dios los bendiga y que Colombia encuentre la paz algún día. Andrés, en el silencio en la oficina, era absoluto. Incluso Miguel, que no conocía el contexto completo, entendía la gravedad de lo que habían descubierto. Cabo Herrera, dijo finalmente Santamaría, quiero que mantenga esto en absoluto secreto hasta nueva orden. ¿Alguno de sus hombres vio el contenido de esta caja? No, señor, la encontré solo y vine directamente aquí. Bien, puede retirarse, pero mantenga a su escuadrón en el área de demolición. Es posible que necesitemos revisar todo el sector. Después de que Miguel saliera, Santamaría se dirigió a Delgado. Mayor, necesito que me diga qué pasó con el teniente Aristizábal.
y todos los demás involucrados en esta operación. Señor, Aristizábal se retiró del ejército en 1995 y nunca pudo superar lo que había visto. Desarrolló problemas de alcoholismo y depresión. Murió en un accidente automovilístico en el año 2000, pero muchos creemos que fue suicidio. ¿Y el coronel Vázquez? Fue ascendido a general y tuvo una carrera distinguida hasta su retiro. En 2010, murió de causas naturales hace 5 años. Santamaría estudió nuevamente las fotografías. Era evidente que representaban pruebas de crímenes de lesa humanidad, cometidos por miembros del ejército durante uno de los períodos más violentos de la historia colombiana. Mayor, ¿cuántas personas más conocían la existencia de la Operación Phoenix? Es difícil saberlo, señor. Era una operación compartimentada, pero estimo que al menos 20 oficiales y suboficiales estuvieron involucrados directa o indirectamente. ¿Y cuántos de ellos siguen vivos? Delgado hizo cálculos mentalmente, quizzes de IAS o DOSHE. Algunos siguen en servicio activo, otros están retirados. La complejidad de la situación comenzaba a tomar forma en la mente de Santamaría. No se trataba solo de resolver un caso de 30 años atrás. Se trataba de enfrentar las consecuencias de crímenes sistemáticos que habían sido encubiertos por décadas. Su teléfono móvil sonó. Era una llamada del Comando Superior. Teniente Coronel Santamaría. Habla el general Castaño. Me han informado sobre algunos hallazgos en su base relacionados con casos antiguos. Necesito que se presente en Bogotá mañana a primera hora para una reunión con la cúpula de inteligencia del ejército. Santamaría sintió un escalofrío. La noticia del descubrimiento había viajado rápidamente por los canales militares, lo que sugería que todavía había personas en posiciones de poder que tenían interés en mantener enterrados los secretos de la Operación Phoenix. Sí, mi general, ¿debo llevar alguna documentación específica? Traiga todo lo que hayan encontrado. Y teniente coronel, maneje este asunto con la máxima discreción. Hay implicaciones que van más allá de su comprensión actual. Después de colgar, Santamaría miró a Delgado. Mayor, creo que acabamos de abrir una caja de Pandora, y tengo la sensación de que hay fuerzas muy poderosas que preferirían que Andrés Vargas siguiera siendo solo un soldado desaparecido. El edificio del Comando General del Ejército Nacional se alzaba imponente en el centro de Bogotá, sus muros de concreto y cristal reflejando el cielo gris de la capital. Teniente Coronel Santamaría caminó por los pasillos alfombrados, llevando un maletín que contenía las fotografías y documentos de Andrés Vargas, consciente de que cada paso lo acercaba a una confrontación que podría definir no solo su carrera militar, sino también el destino de una verdad que había permanecido oculta durante más de 3 décadas. La reunión se desarrollaría en el Salón de Conferencias del 7º piso, un espacio diseñado para las decisiones más importantes de la institución. Al llegar, Santamaría fue recibido por el coronel Beatriz Moreno, jefe de la Oficina de Asuntos Internos del Ejército. Teniente coronel, el general Castaño, lo está esperando junto con otros oficiales superiores. Debo advertirle que esta reunión tiene implicaciones muy serias para la institución. Santamaría asintió, pero en su interior había tomado una decisión irreversible, independientemente de las consecuencias. La verdad sobre Andrés Vargas debía salir a la luz. El salón de conferencias estaba ocupado por 5 oficiales de alto rango. El general Castaño presidía la mesa, flanqueado por el general inspector, el director de inteligencia militar, el jefe de asuntos jurídicos, y sorpresivamente, el brigadier general Ricardo Vázquez, hijo del fallecido coronel involucrado en la Operación Phoenix. Teniente coronel Santamaría, comenzó el general Castaño. Antes de que presente su informe, queremos que entienda la delicadeza de esta situación. Los hallazgos en su base podrían tener repercusiones muy graves para la imagen y estabilidad del ejército. Mi general, con todo respeto, creo que la verdad debe prevalecer sobre cualquier consideración institucional. El brigadier general Vázquez se inclinó hacia adelante con expresión tensa. Teniente coronel, usted está hablando de eventos que ocurrieron en un contexto muy diferente al actual. Colombia estaba en guerra total contra múltiples grupos subversivos. Los métodos que se utilizaron entonces eran necesarios para preservar la democracia. Santamaría abrió su maletín y colocó las fotografías sobre la mesa. Brigadier general, estas imágenes muestran tumbas de civiles asesinados extrajudicialmente. No hay contexto que justifique esto. El silencio que siguió fue tenso. Los oficiales superiores examinaron las fotografías, algunos con expresiones de genuina sorpresa, otros con evidente incomodidad. El director de inteligencia militar, general Paredes,
Fue el primero en hablar. ¿Qué tan seguro está de la autenticidad de estas imágenes? ¿No es posible que sean fabricaciones destinadas a desestabilizar la institución? General, las fotografías fueron encontradas en una pared que llevaba sellada desde 1991. El análisis forense preliminar confirma su antigüedad. Además, tenemos el testimonio del Mayo R. Delgado, quien conocía parcialmente los hechos. El general Castaño suspiró profundamente. Teniente coronel, asumiendo que estas imágenes son auténticas, ¿cuál cree usted que debe ser nuestro curso de acción? Mi general, creo que debemos abrir una investigación formal, contactar a la Fiscalía General de la Nación y notificar a la familia de Andrés Vargas. También deberíamos buscar los restos del soldado para darle una sepultura digna. El brigadier general Vázquez se puso de pie bruscamente. Eso es inaceptable. Estaríamos abriendo un precedente peligroso. Cada decisión militar tomada durante el conflicto sería cuestionada retroactivamente. El país se sumiría en un ciclo interminable de venganzas y recriminaciones. Brigadier General, respondió Santamaría con firmeza, no estamos hablando de decisiones militares legítimas. Estamos hablando de asesinatos en masa. La tensión en el salón era palpable. El jefe de asuntos jurídicos, coronel Mendoza, intervino tratando de mediar. Señores, quizás podríamos considerar una investigación interna limitada, determinar los hechos sin necesariamente involucrar a entidades externas. Coronel Mendoza, replicó Santamaría, con todo respeto, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser investigados únicamente por la misma institución donde se cometieron. La credibilidad requiere transparencia externa. En ese momento, el general Castaño recibió una llamada en su teléfono móvil. Habló en voz baja durante varios minutos antes de colgar con expresión grave. Señores, acabo de recibir información adicional que complica significativamente esta situación. Aparentemente, el cabo Herrera y algunos de sus soldados han estado investigando por su cuenta. Han contactado a organizaciones de derechos humanos y a familiares de personas desaparecidas en la región de Aiconanzo. Santamaría sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Miguel Herrera había tomado la iniciativa moral que él había esperado, pero también había escalado la situación más allá del control militar. Simultáneamente, Fusagasugá, Cundinamarca, Elena Vargas Mejía, ahora una mujer de 74 años, estaba en su pequeño jardín cuidando las plantas de café que mantenía como recuerdo de la finca donde había trabajado toda su vida. Sus manos, envejecidas pero aún fuertes, temblaron cuando escuchó el timbre de su casa. Miguel Herrera esperaba en la puerta junto con Jennifer Castaño, ambos vestidos de civil. Habían decidido que la noticia debía dársele a la familia antes de que se filtrara a través de canales oficiales que podrían distorsionar la información. Señora Elena, soy el cabo Miguel Herrera del Ejército Nacional. ¿Podríamos hablar con usted sobre su hijo Andrés? Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Durante 33 años, había soñado y temido este momento en igual medida. ¿Encontraron? ¿Encontraron a mi niño? Señora, encontramos evidencia de lo que le pasó. ¿Podemos entrar para explicarle? En la pequeña sala de la casa, decorada con fotografías de Andrés en diferentes etapas de su vida, Miguel y Jennifer le mostraron cuidadosamente la fotografía que habían encontrado y le explicaron las circunstancias del hallazgo. Elena tomó la imagen con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas al ver nuevamente el rostro joven de su hijo. Yo siempre supe que él no había desertado, dijo con voz quebrada. Andrés era un muchacho bueno, responsable, jamás habría abandonado su deber. Señora Elena, dijo Jennifer con voz suave, creemos que su hijo murió tratando de hacer lo correcto. Las evidencias sugieren que fue asesinado por documentar crímenes cometidos por algunos oficiales. Elena cerró los ojos, abrazando la fotografía contra su pecho. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Van a encontrar su cuerpo? ¿Los responsables van a pagar? Miguel intercambió una mirada con Jennifer antes de responder. Señora, le prometemos que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga justicia, pero necesitamos su ayuda. Es posible que autoridades civiles quieran hablar con usted y tal vez haya presiones para mantener todo esto en silencio. Cabo, yo he esperado 33 años por esta respuesta. No me van a silenciar ahora. En ese momento, llegó el hermano menor de Andrés Carlos Vargas, ahora un hombre de 45 años que trabajaba como mecánico en Bogotá. Al ver a los soldados en casa de su madre, inmediatamente supo que tenía que ver con su hermano desaparecido. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué les dijeron a mi mamá? Miguel explicó nuevamente la situación, mientras Carlos procesaba la información con una mezcla de dolor, rabia
y alivio. ¿Ustedes están diciéndome que mi hermano fue asesinado por su propio ejército? Señor Carlos, fue asesinado por criminales que llevaban uniforme militar. Hay una diferencia importante. Carlos se paseó por la sala, claramente agitado. ¿Y qué garantías tenemos de que esta vez van a decir la verdad? Durante 30 años nos dijeron que Andrés era un desertor. Jennifer se levantó y puso una mano en el hombro de Carlos. Señor, entendemos su desconfianza, pero nosotros también somos soldados que creemos en hacer lo correcto. Su hermano murió defendiendo esos mismos valores. Elena se dirigió a un armario viejo y sacó una caja de zapatos llena de cartas, fotografías y documentos. Miren, estos son todos los papeles de la investigación original. Durante años fui a la base, a la fiscalía, a la procuraduría. Nadie me daba respuestas claras. Miguel examinó los documentos. Había certificados de búsqueda, testimonios contradictorios de compañeros de Andrés y múltiples versiones oficiales que cambiaban según la época y la oficina que las emitía. Señora Elena, estos documentos van a ser muy importantes para la nueva investigación. Con su permiso, querríamos hacer copias. Llévense todo lo que necesiten. Pero por favor, prométanme que esta vez mi hijo va a tener justicia. Miguel la miró directamente a los ojos. Señora, le prometo que vamos a honrar la memoria de su hijo. Andrés fue un héroe que murió defendiendo la verdad. Mientras abandonaban la casa de los Vargas, Miguel y Jennifer sabían que habían cruzado una línea. Ya no eran simplemente soldados siguiendo órdenes. Se habían convertido en defensores de la justicia, dispuestos a enfrentar las consecuencias de desafiar a su propia institución. De vuelta en Bogotá, Comando General del Ejército. La reunión en el 7º piso había tomado un rumbo inesperado cuando el general Castaño recibió una segunda llamada telefónica. Señores, la situación acaba de complicarse significativamente. Varios medios de comunicación han sido contactados por familiares de desaparecidos en la región de Ayconanzo. Aparentemente, el hallazgo de las fotografías ha activado una red de víctimas que durante años han esperado respuestas. El brigadier general Vázquez palideció. Mi general, si esto se convierte en un escándalo mediático, las repercusiones pueden ser devastadoras, no solo para los involucrados, sino para toda la institución. El general Castaño se dirigió directamente a Santa María Teniente Coronel. Necesito que entienda que estamos en una encrucijada histórica. La decisión que tomemos hoy puede determinar la credibilidad del ejército por generaciones. ¿Está usted preparado para asumir esa responsabilidad? Santa María se puso de pie, irguiendo la espalda con la dignidad que había caracterizado su carrera militar. Mi general, con todo respeto, la credibilidad del ejército no se construye encubriendo crímenes, sino enfrentándolos con valor y transparencia. Andrés Vargas murió defendiendo esos valores. Nosotros no podemos hacer menos. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de teléfonos móviles recibiendo mensajes simultáneamente. Cuando los oficiales revisaron sus dispositivos, sus expresiones cambiaron dramáticamente. El coronel Mendoza fue el primero en hablar. Mi general, acabamos de recibir un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han sido notificados sobre el caso y están solicitando información oficial. La Operación Phoenix, después de 33 años de silencio, finalmente había salido de las sombras. Y no había poder humano que pudiera detener la búsqueda de justicia que Andrés Felipe Vargas Mejía había iniciado con una simple fotografía escondida en una pared. 6 meses después, Tribunal de Justicia y Paz, Bogotá, septiembre 2024, el salón del tribunal estaba lleno hasta la capacidad máxima. En la primera fila, Elena Vargas sostenía firmemente la mano de su hijo Carlos, ambos vestidos con la dignidad sencilla de quienes han esperado décadas por este momento. Detrás de ellos, decenas de familiares de víctimas de la Operación Phoenix llenaban las bancas, sus rostros reflejando una mezcla de dolor, esperanza y determinación. En el estrado de los testigos, el teniente coronel Eduardo Santamaría terminaba de presentar su testimonio sobre el descubrimiento de las fotografías. Su uniforme militar contrastaba con el ambiente civil del tribunal, pero su postura reflejaba la misma rectitud que había mostrado desde el primer día del hallazgo. Señor magistrado, concluyó Santamaría, puedo afirmar bajo juramento que las evidencias encontradas en la base de Tolameda son auténticas y que confirman que el soldado Andrés Felipe Vargas Mejía fue asesinado por documentar crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del Ejército Nacional. La magistrada presidenta del tribunal
doctora Patricia Linares, una mujer de 50 años con una reputación impecable en casos de derechos humanos. Se dirigió al público. Este tribunal ha escuchado durante 6 meses testimonios devastadores sobre los crímenes sistemáticos cometidos, bajo el nombre de Operación Phoenix. Hoy, después de analizar todas las evidencias, procederemos a dictar sentencia. Los meses anteriores habían sido un torbellino de revelaciones que habían sacudido no solo al ejército, sino a toda la sociedad colombiana. La investigación iniciada por el hallazgo de las fotografías había destapado una red de asesinatos extrajudiciales que se extendía mucho más allá del caso de Andrés Vargas. Miguel Herrera, quien ahora estaba sentado junto a Jennifer Castaño en la sección reservada para testigos militares, recordó cómo su simple decisión de demoler un muro había desencadenado una avalancha de verdad que había cambiado vidas para siempre. La investigación había revelado que la Operación Phoenix había sido responsable de al menos 128 asesinatos de civiles entre 1990 y 1993. Las víctimas incluían campesinos, líderes comunitarios, estudiantes y cualquier persona que los oficiales a cargo consideraran sospechosa de colaborar con la guerrilla. El Mayo era Luis Delgado, quien había decidido colaborar completamente con la justicia después de décadas de cargar con el peso de su silencio. Había proporcionado información crucial sobre los mecanismos de la operación. Su testimonio había sido fundamental para identificar a los responsables vivos y para ubicar fosas comunes en diferentes regiones del país. El acusado Ricardo Vázquez Hernández comenzó a leer la magistrada, hijo del fallecido coronel Jorge Vázquez, principal arquitecto de la Operación Phoenix, ha sido encontrado culpable de encubrimiento y obstrucción a la justicia por sus acciones durante los últimos 30 años para impedir que estos crímenes salieran a la luz. Vázquez, quien había renunciado a su grado militar cuando la investigación se intensificó, escuchó la sentencia con el rostro imperturbable. Su condena a 12 años de prisión representaba no solo un castigo personal, sino un mensaje claro de que los crímenes del pasado no podían permanecer impunes indefinidamente. Los oficiales Francisco Moreno Rivera y Guillermo Salinas Castro, continuó la magistrada, únicos supervivientes de los ejecutores directos de la Operación Phoenix, han sido condenados a 25 años de prisión por múltiples cargos de homicidio agravado, desaparición forzada y violación de derechos humanos. Elena Vargas cerró los ojos y susurró una oración en silencio. Después de 33 años, los asesinos de su hijo finalmente enfrentarían la justicia. Pero el momento más emotivo llegó cuando la magistrada se dirigió específicamente al caso que había iniciado todo. El soldado Andrés Felipe Vargas Mejía, asesinado el 16 de agosto de 1991 a los 19 años de edad, representa no solo a una víctima individual, sino al símbolo de todos los colombianos que han muerto, defendiendo la verdad y la justicia. Su valentía para documentar los crímenes que presenció, sabiendo que esa acción le costaría la vida, lo convierte en un mártir de la democracia colombiana. El tribunal se puso de pie en un gesto espontáneo de respeto. Elena Vargas lloró abiertamente, sintiendo finalmente que la memoria de su hijo había sido reivindicada. Este tribunal ordena que el nombre del soldado Andrés Felipe Vargas Mejía sea inscrito en el Monumento Nacional a las Víctimas del Conflicto Armado, y que el Estado colombiano le otorgue póstumamente la Orden de la Democracia por su sacrificio en defensa de los derechos humanos. Después de la audiencia, Miguel Herrera se acercó a Elena Vargas en los pasillos del tribunal. Señora Elena, ¿cómo se siente? La anciana mujer, con los ojos aún húmedos pero con una sonrisa de paz en el rostro, le respondió: Cabo, me siento como si mi hijo finalmente pudiera descansar. Durante 33 años, su espíritu estuvo inquieto, porque sabía que la verdad no había salido a la luz. Ahora, gracias a ustedes, puede estar en paz. Señora, nosotros solo encontramos lo que su hijo tuvo el valor de dejar. Él es el verdadero héroe de esta historia. Jennifer Castaño se unió a la conversación, cargando una corona de flores blancas. Señora Elena, mañana vamos a la ceremonia de entierro en el cementerio militar. Los restos de Andrés fueron finalmente encontrados, identificados, gracias a la información que proporcionaron los condenados. El descubrimiento de los restos de Andrés había sido otro momento profundamente emotivo. El equipo forense había encontrado su cuerpo en una fosa individual en las montañas de Ayconanzo, exactamente donde lo habían indicado los testimonios de los responsables. Junto a sus restos, encontraron la placa de identificación militar
y algunos efectos personales, incluyendo una carta que había escrito a su madre pero nunca pudo enviar. Carlos Vargas, el hermano de Andrés, se acercó al grupo Sabo Herrera, soldado Castaño. Quería agradecerles, personalmente. Ustedes no tenían obligación de hacer lo que hicieron, pero decidieron honrar la memoria de mi hermano. Miguel reflexionó sobre los eventos de los últimos meses. Su decisión de investigar el hallazgo había tenido consecuencias profesionales. Había sido trasladado a una posición administrativa y su carrera militar había sido efectivamente terminada. Pero no se arrepentía de nada. Señor Carlos, su hermano nos enseñó que hay valores más importantes que la carrera profesional o la lealtad ciega a la institución. Nos enseñó que la verdad y la justicia deben prevalecer siempre. Jennifer, quien había decidido estudiar Derecho y especializar en derechos humanos después de estos eventos, añadió: la historia de Andrés va a inspirar a generaciones futuras de soldados a hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. El muro donde habían encontrado las fotografías de Andrés había sido convertido en un memorial. Una placa de bronce recordaba su sacrificio, y cada nuevo grupo de reclutas que llegaba a la base recibía la historia como parte de su entrenamiento en ética militar. Miguel Herrera, ahora retirado del ejército y trabajando como instructor en derechos humanos para organizaciones civiles, visitaba regularmente el memorial. En este día particular, había llevado a un grupo de estudiantes universitarios que estaban investigando la historia del conflicto armado colombiano. El soldado Andrés Vargas nos enseñó que el valor verdadero no consiste en seguir órdenes ciegamente, sino en tener la fortaleza moral para hacer lo correcto cuando nadie está mirando, explicó Miguel a los jóvenes estudiantes. Su fotografía escondida en esta pared se convirtió en una luz que iluminó décadas de oscuridad. Una de las estudiantes levantó la mano. Profesor Miguel, ¿cree usted que casos como este siguen ocurriendo? Miguel reflexionó cuidadosamente antes de responder. La lucha por los derechos humanos y la justicia nunca termina. Siempre habrá personas que traten de abusar del poder. Pero la historia de Andrés nos demuestra que la verdad, aunque sea enterrada por décadas, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mientras el grupo se alejaba del memorial, Miguel se quedó unos minutos más contemplando la placa. En su mente podía ver claramente la imagen de aquel joven soldado de 19 años que había tenido el valor de documentar la injusticia, sabiendo que esa decisión le costaría la vida. El viento de la sabana sopló suavemente, llevando consigo el aroma de las flores que Elena Vargas plantaba mensualmente alrededor del memorial. A los 75 años, la anciana madre seguía visitando el lugar donde habían encontrado las últimas palabras de su hijo, no con dólar, sino con orgullo por el legado que había dejado. La historia del soldado raso Andrés Felipe Vargas Mejía se había convertido en algo más que un caso judicial. Se había transformado en un símbolo de esperanza para todas las familias que aún buscaban respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. En las escuelas militares de todo el país, su nombre se enseñaba junto con los de otros héroes nacionales, pero más importante aún, su ejemplo inspiraba a nuevas generaciones de soldados a entender que el honor militar verdadero requiere valor moral, no solo físico. La fotografía, que había permanecido oculta durante 33 años, había logrado su propósito final: asegurar que la verdad prevaleciera, que la justicia se hiciera realidad, y que la memoria de un joven valiente sirviera para construir un país más justo. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Tolima, Miguel Herrera hizo una promesa silenciosa frente al memorial: que mientras él viviera, se aseguraría de que la historia de Andrés Vargas nunca fuera olvidada, y que su sacrificio continuara inspirando a otros a defender la verdad sin importar el costo. La fotografía en blanco y negro de un joven soldado de 19 años había logrado lo que parecía imposible. Había vencido al tiempo, al silencio y al miedo. Había demostrado que la justicia, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino. En Colombia, un país que había vivido décadas de violencia y dolor, la historia del soldado raso Andrés Felipe Vargas Mejía se convirtió en un faro de esperanza. Su legado recordaba a todos que cada acto de valor moral, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. Y en una pared de la base militar de Tolameda, donde una vez estuvo escondida una fotografía que contenía una verdad terrible, ahora brillaba una placa que proclamaba una verdad hermosa: aunque el amor por la justicia es más fuerte que el miedo a la muerte, y que la memoria de los justos es eterna.